Entonces, cuando hablamos de las funciones de digestión del hígado, una de ellas, y que está directamente involucrada, es la relacionada a la producción de bilis. Para la producción de bilis habíamos dicho que se necesitan ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, etc. ¿Y para qué se necesita todo aquello? Para que se puedan emulsionar las grasas en el intestino cuando nosotros comemos comidas grasosas. Y entonces, toda esta bilis habitualmente es reutilizada alrededor de 20 veces en 24 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el hígado no produce bilis o cuando tenemos un problema de absorción en el ilio o cuando hay un proceso obstructivo que dificulta la llegada de la bilis hacia el intestino? Pues simplemente toda esa bilis se queda retenida, se crea una congestión, altera su funcionalidad en la producción de diferentes enzimas y eso al final es absorbido en la sangre y la persona comienza a tener otro tipo de alteración. Y una de ellas es la comúnmente llamada ictericia. Bien, entonces, otro aprendizaje que es bastante importante a partir de los ácidos biliares y de la bilis es de que la vitamina K, para absorberse en el ilio, que es exactamente el mismo lugar donde se absorben los ácidos biliares y la bilis, necesitan uno del otro. ¿Ya? Entonces, hasta eso nuestro organismo ha sido tan sabio de que si yo no tengo sales biliares y tengo vitamina K, no se absorbe. Ya entonces grábense esa situación. Y a partir de esa razón es de que ustedes pueden deducir de que un paciente que tiene cálculos en el colédoco, en el cístico, un ejemplo, ¿ya? Su tiempo de protrombina se prolonga. Su tiempo de protrombina se prolonga, sobre todo los que están relacionados con los factores vitamina K dependientes, factor 2, 7, 9 y 10. No tengo vitamina K, no se activan los factores de coagulación, vitamina K dependiente en el hígado y por lo tanto la repercusión laboratorial es en la prolongación del tiempo de protrombina. Ahora, en relación a la biosíntesis de proteínas y aminoácidos, el, el hígado es capaz de producir principalmente proteínas y entre ellas la más importante que deben conocer es la albúmina. La albúmina es la proteína de mayor peso molecular del organismo, alrededor de 50.000 Dalton tiene, ¿ya? Y la principal función de esta es mantener la presión coloidosmótica del plasma. Esto significa que evita de que el, el líquido intravascular, o la sangre, el plasma del intravascular, fugue hacia el espacio intersticial. De esa forma, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen hipoalbuminemia, los pacientes cirróticos, los pacientes con enfermedades renal crónicas, ellos, ¿no es cierto?, tienen bajas cantidades de proteínas y habitualmente ellos como están edematizados. Y es porque no tienen proteínas. Al darles proteínas, entonces aumentas la presión coloidosmótica y evitas que se fugue líquido del intravascular hacia el intersticio. Produce factores de coagulación, como les mencioné, ¿no es cierto?, protrombina, fibrinógeno, sirve inclusive para la producción de transferrina, sirve inclusive para el almacenaje de ciertas proteínas como la ferritina, que es la forma de almacenamiento del hierro, de alfa-1 antitripsina, formación de lipoproteínas, etc. Dentro del metabolismo proteico también es importante su participación. Las proteínas, como acabo de mencionar, se producen en el hígado. Y entonces cuando yo como comida rica en proteínas, una carne, por ejemplo, estas carnes cuando llegan al intestino tienen que desdoblarse para ser mejor absorbida. Y para desdoblarse, ¿no es cierto?, necesita enzimas y una vez que requieren esa enzima, al final se desdoblan en aminoácidos.
Estos aminoácidos ya van a dar como producto final el amonio. El amonio habitualmente es tóxico y fácilmente pasa la barrera hematoencefálica, y en una persona que tiene problemas de absorción, ¿listo? O tiene mayor exposición de proteínas en el intestino, es más fácil de que este amonio pueda pasar hacia el sistema nervioso central y causar problemas. Sin embargo, el hígado tiene la función magistral de que este amonio, ¿ya? Que estos aminoácidos puedan desaminarse. ¿Qué significa esto? Desaminar significa destruir o quitar los grupos aminos de los aminoácidos. En ese sentido, este amonio ya no pasaría a absorberse hacia el sistema nervioso, sino que se convertiría en urea. Y de esa forma, esta urea ya sería más fácilmente eliminada a través de la orina. Entonces, las alteraciones en este ciclo, ¿ya? De las proteínas y de la falta de absorción o de la mayor exposición de proteínas en el intestino, o la falta de desaminación cuando hay insuficiencia hepática, hace que se acumulen productos más tóxicos en el intestino y que estos productos tóxicos se absorban y vayan hacia el sistema nervioso central. Vuelvo a repetir, y causen encefalopatía hepática. Vamos a ver ya de aquí a un par de clases cómo cuando hay hepatopatías alcohólicas crónicas o insuficiencia hepática, el proceso de desaminación falla. Y es en ese sentido que se acumula mayor cantidad de amonio en el intestino, y este se convierte en el principal marcador laboratorial diagnóstico de encefalopatía hepática, el solicitar amoníaco. Tiene otras funciones de detoxificación, que es la conversión de ciertas sustancias en formas menos tóxicas mediante la adición de un grupo polar con la acción de enzimas. El claro ejemplo, la conversión de amonio a uro, o degradación de ciertas hormonas, o conversión de drogas y toxinas en formas inactivas para su excreción por la bilis y la orina. Energía del metabolismo. Entonces, entonces acá nuestro organismo necesita formar energía para que nosotros podamos mantenernos en actividad todo el tiempo. Y esa energía la obtiene a través de los carbohidratos, a través de los lípidos o a través de las proteínas. Entonces, cuando la glucosa, por ejemplo, se almacena en el organismo bajo la forma de glucógeno, recibe el nombre de glucogénesis. Cuando yo obtengo ácidos grasos y glucosa a partir de los aminoácidos, se llama gluconeogénesis. Y glicogenólisis es cuando yo agarro y destruyo mis moléculas de glucógeno para que den lugar a la glucosa que estaba almacenado bajo esa forma en el hígado, y estos sean los que circulen en la sangre para elevar mi glucosa en situaciones de hipoglucemia. Recibe el nombre de glicogenólisis. Y por otra parte también a partir de la síntesis y degradación de los lípidos. Entonces, la energía del metabolismo se la obtiene, recapitulando, de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. Ahora, ¿cuánto de calorías me aporta cada macronutriente? Los carbohidratos me aportan 4 kilocalorías por cada gramo de carbohidratos. Por cada gramo de proteínas me aporta 4 kilocalorías. Y los ácidos grasos me aportan 9 calorías por cada gramo. Entonces eso es importante también conocerlo. Y es una de las razones también por qué las personas engordan. Aportan más calorías las grasas que los carbohidratos y proteínas juntos. En relación al metabolismo de las grasas, entonces la oxidación de triglicéridos va a producir energía mediante la síntesis de lipoproteínas de baja densidad. Convierte el exceso de carbohidratos y proteínas en ácidos grasos y triglicéridos, y ocurre la exportación y almacenamiento en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos van y se almacenan en esos lugares. Además que este colesterol sirve para
no solamente para formar parte de las membranas celulares como fosfolípido, sino que también es excretado a través de la bilis como colesterol o postconversión de ácidos biliares. Otras funciones que están relacionadas es con la conversión y almacenamiento del hierro. Les acabo de mencionar, el hierro en el hígado se almacena bajo la forma de ferritina. La destrucción de los glóbulos rojos envejecidos o dañados. También no se olviden que el hígado y el vaso forman parte del sistema retículo endotelial y cada vez que pasan por estas estructuras cambia o altera la forma de mis elementos formes y con el tiempo estos son destruidos, principalmente en el vaso. Y esta hemoglobina liberada va a representar la fuente principal a la producción de bilirrubina. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Básicamente lo que nosotros llamamos perfil hepático. Yo puedo colocar directamente cuando solicito un laboratorio, solicito un perfil hepático. Y entonces ese perfil hepático se refiere, en primer lugar, a las transaminasas, la aspartato aminotransferasas y la alanino aminotransferasa. A eso se refieren las transaminasas, también llamadas GOT y GPT. Por otra parte están las fosfatas alcalinas. En tercer lugar está la gamma-glutamil transpeptidasa, las bilirrubinas, total, directa e indirecta, el tiempo de protrombina, proteínas totales, albúmina y globulina. Estas son partes de las pruebas de función hepática. Aquí lo que faltaría inclusive agregar sería la glucosa y el perfil lipídico. ¿Ok? Cuidado que lo sorprenda en el examen. Estas no son todas las pruebas de función hepática, faltan dos adicionales, la glucosa y el perfil lipídico. Entonces, con todas estas pruebas yo puedo, a grosso modo, evaluar la funcionalidad del hígado. ¿Listo? Entonces, miren, cuando hablamos de las transferasas o también llamadas aminotransferasas, estoy hablando principalmente de la GOT por este lado y la GPT por este lado. La GOT, que es también llamada AST o aspartato aminotransferasa, ¿listo? Su valor normal de 5 a 40 unidades y la GPT, la alanino aminotransferasa, de 5 a 35. La importancia de conocer estas transaminasas radica en saber cuál es más específica del hígado en caso de que ustedes sepan o sospechen de que el problema principal está ahí. Entonces, ustedes tienen que saber que la GOT, ¿listo? La GOT es la más específica del hígado. La más específica. Gran concentraciones están en el hígado, muy poco. Perdón, me estoy equivocando. Pensar en otra cosa. La GPT es la que es más específica del hígado, ocasionalmente en páncreas y vesícula, y la GOT es la que se encuentra en hígado, músculo y corazón. Y es por eso de que hay pacientes en los que están con un infarto agudo de miocardio, tú puedes hacerle la GOT y vas a determinar de que están elevados más de 3, 4 veces su valor normal. ¿Ya? Entonces, este dato es importante considerarlo. Es la GPT la que es más específica del hígado. Entonces, en ese sentido, es importante conocer estas dos diferencias de acá. Habitualmente, cuando yo tengo un problema viral hepático, como las hepatitis virales, es la ALT o alanino aminotransferasa o la GPT la que se me eleva. ¿Listo? En cambio, cuando son de origen alcohólico, es habitualmente la aspartato aminotransferasa la que suele elevarse. Entonces, estas dos diferencias hay que también conocerlas. No significa de que porque los dos problemas sean del hígado, ya solamente una sea la que esté más elevada. Habitualmente, cuando hay un daño alcohólico por el alcohol, evidentemente las dos pueden estar elevadas, pero hay que ver a predominio de cuál transaminasa es la que está ese aumento. Si es un aumento a expensas de la GOT, entonces pensaré en un proceso, si es un proceso alcohólico. Si está
la GPT, la que está aumentada, entonces pensaré sobre todo en un proceso viral. ¿Ya? Entonces, por favor que quede claro eso. Primer punto es eso. El segundo punto, ¿cuál es la traducción de que se me aumenten las transaminasas? Las transaminasas lo único que indican es daño hepatocelular. Traducido de otras maneras, necrosis hepatocelular. Y entonces, en un proceso hepático agudo, mis reservas, ¿ya?, de estas enzimas están totalmente normales y por lo tanto tienden a aumentarse en gran cantidad. Es por eso que una hepatitis viral A, por ejemplo, o B aguda, ¿ya? Entonces yo voy a tener mis transaminasas más de 10 veces su valor normal. Pero sin embargo, cuando yo tengo una hepatitis B crónica o una hepatitis C crónica, por el daño constante que hubieron a nivel hepatocelular y destrucción hepatocelular y necrosis hepatocelular, mi reserva de mis transaminasas ya son escasas. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer pruebas de transaminasas en un paciente con problema hepático crónico, lo más probable es que vayan a salir normales o ligeramente aumentadas. Entonces, muy en cuenta tomar por favor ese detalle. En procesos agudos se eleva sí las transaminasas, en procesos crónicos se agotó la reserva y por lo tanto suelen estar un poco por encima de lo normal o prácticamente todavía normal. No se olvide nuevamente, GOT, hígado, músculo y corazón, GPT, específica de hígado y eventualmente puede presentarse en patología pancreática o vesícula. La fosfatasa alcalina también es otra enzima que se forma en los canalículos biliares, ¿ya? Y que es importante sobre todo para determinar la colestasis intra o extrahepática. La colestasis significa congestión a nivel de la vía biliar. Puede ser que un paciente esté deshidratado y que la bilirrubina se vuelva muy congestiva y que altere su funcionamiento y estimule la producción a nivel de los canalículos biliares y que aumente su producción de fosfatasa alcalina. Pero es importante que ustedes sepan que la fosfatasa alcalina en el hombre está aumentado en 3 lugares y en la mujer está aumentado en 4 lugares. ¿Cuáles son esos lugares? En el hombre está aumentado por problemas hepáticos, ¿listo? Problemas hepáticos o biliares, obviamente. Segundo, problemas prostáticos, perdón, problemas hepáticos, canalículos biliares. En segundo lugar, problemas óseos. Y en tercer lugar, en colon. Estaba confundiendo con la fosfatasa ácida. Ya, entonces, vuelvo a repetir, canalículos biliares, en colon y en hueso. Son esos 3 lugares en el hombre y el cuarto lugar en la mujer es placenta o útero. Ya, entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de próstata y que tienen metástasis ósea, ya demostrada, habitualmente lo que van a tener es una fosfatasa alcalina aumentada y eso no significa que el problema sea hepatobiliar. Ya, entonces, por eso que hay que conocer dónde más es lo que se forman estos productos. La gamma-glutamil transpeptidasa también es bastante específica de daño hepatocelular, detecta enfermedades del hígado y conductos biliares y no se eleva en patología ósea. Eso lo hace que sea más específica del hígado. Participa en la transferencia de aminoácidos a través de la membrana celular y en el metabolismo del glutatio, enzima que se encuentra en altas concentraciones en el hígado y conductos biliares. Y el tiempo de protrombina, lo que mencionaba, ya habitualmente el tiempo de protrombina, el valor normal es de 11 a 13 segundos. Eso es el equivalente a tener un 80 a 100% de la actividad de coagulación de la protrombina. Lo que me mide es básicamente la velocidad en la que la protrombina se convierte en trombina. Y la trombina, ¿no es cierto?, lo que me va a dar es fibrinógeno y fibrina. Y entonces,
La vitamina K, no se olviden que depende de varios factores. Entonces, hay varios factores que por medio de la vitamina K se activan. Vuelvo a repetirlo, está el 2, el 7, el 9 y el 10. La protrombina se sintetiza como un precursor inactivo y para activarse nuevamente, les menciono, requiere de la vitamina K. Esto ocurre a nivel del íleo y recién en presencia de ácidos biliares se absorbe esta vitamina K. Las proteínas, el valor normal habitualmente es de 5.5 a 7.5, siendo que la mayor cantidad es de albúmina, de 3.5 a 4.5, y la diferencia para que llegue a 5.5 a 7.5, ¿no es cierto?, es la globulina. Por ejemplo, si yo tengo 6 gramos de proteínas totales, 4 corresponden a albúmina y 2 van a corresponder a globulina. Y entonces completo mi cantidad total. Entonces, en la albuminemia, su síntesis se influye por enfermedades sistémicas del hígado, grado de nutrición, las dermatitis exfoliativas, las quemaduras graves, síndrome nefrótico, enteropatías perdedoras de proteína. Es un signo importante de insuficiencia hepática. En su momento lo vamos a ver, que cuando te fallan 3 situaciones estás en una insuficiencia hepática. Cuando tienes episodios repetitivos de hipoglucemia, cuando tienes hipoaluminemia, cuando tu tiempo de protrombina se prolonga demasiado y no responde a la administración de vitamina K, y sumado a eso tienes alteración de la conciencia, estás con toda la maquinaria para decir de que eso es una insuficiencia hepática. Las globulinas no se producen exclusivamente en el hígado, su utilidad es limitada. La disminución del alfa-globulina puede asociarse a enfermedades congénitas. Y para finalizar, dentro de lo que es el metabolismo de la hemoglobina y su relación con la bilirrubina, ustedes saben que cuando el glóbulo rojo está entre los 90 y 120 días de vida media, ¿no es cierto?, este va perdiendo su estructura membranosa, ¿ya? Va perdiendo su forma cada que pasa por el sistema retículo endotelial y con el tiempo este termina destruyéndose. Cuando se destruye, entonces sale su producto, que es el grupo M y el grupo globina. La globina sirve para formar nuevos aminoácidos, en cambio el grupo M, en presencia de una hemoxigenasa, ¿ya?, se va a convertir en biliverdina. Esta biliverdina tiene dos caminos: unirse al hierro, ¿ya?, y el hierro transportarse con la transferrina hacia la médula ósea, que con estímulo de la eritropoyesis y la eritropoyetina, ¿no es cierto?, van a producir nuevos glóbulos rojos. Y por otra parte, este mismo hierro, ¿ya?, puede ser transportado al hígado para que se almacene bajo la forma de ferritina. Obviamente, en el recorrido mismo que va teniendo con esta biliverdina, va liberándola y solamente se queda el hierro puro. O por otra parte, esta biliverdina en unión de una biliverdina reductasa hace que se convierta en una bilirrubina no conjugada o insoluble. Significa en todo caso que es liposoluble y no tanto hidrosoluble. Esta bilirrubina no conjugada o liposoluble se une a la albúmina, ¿ya?, y es transportada hacia el hígado. Y en el hígado necesita conjugarse para convertirse en una bilirrubina directa, también llamada conjugada, y para eso necesita moléculas de ácido glucurónico en un 80% y de ácido sulfúrico. En unión de esta glucoronización, ya va a formar lo que se llama la UDP glucoronil transferasa o urinil difosfato glucoronil transferasa. Gracias a esta enzima, entonces, es lo que se produce la conjugación. Y es esta enzima que carecen, ¿ya?, un cierto porcentaje de mujeres, y es la razón por la cual en el caso de los problemas genéticos, ya van a dar algunas enfermedades del índole, sobre todo congénitas, como la enfermedad de Gilbert. ¿Ya? Entonces, cuando carecen de esta enzima, entonces
yo tengo la probabilidad de tener una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, ¿ya? De por vida. Y este caso es la enfermedad de Gilbert. Enseguida les hablo en la próxima clase de todos estos problemas. Entonces, una vez se conjugó la bilirrubina directa, entonces esta ya se vuelve liposoluble. Pasa al intestino delgado y gracias a la acción bacteriana ya se convierte en urobilinógeno. Y este urobilinógeno tiene dos recorridos. Uno, absorberse y eliminarse a través de la orina bajo urobilina. Y dos, ir hacia el colon, oxidarse y convertirse en estercobilina y darle el color a las heces fecales. Y por último tenemos un resumen de las pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática las podemos dividir de acuerdo a qué tipo de patología podamos estar enfrentando. Podemos tener nosotros un perfil hepático en lo que son las anemias hemolíticas, otro perfil hepático cuando hay un daño hepatocelular, un perfil hepático en procesos obstructivos. En las anemias hemolíticas, por ejemplo, hay un predominio de bilirrubina indirecta, hay mayor destrucción, hay una aceleración en lo que es la destrucción de los glóbulos rojos y mayor exposición del grupo M, se sobresatura, no termina de conjugarse y comienza a aumentarse la bilirrubina indirecta. La fosfatasa alcalina es normal, las transaminasas normales, no hay bilirrubinuria, no hay acolia y el TP es normal. Es un problema de sobrecarga del grupo M a nivel del hígado para proceder a la conjugación de forma más rápida. Sin embargo, miren, cuando hay un daño hepatocelular, la hiperbilirrubinemia puede ser tanto predominio directo como indirecto. La fosfatasa alcalina suele ser normal o algo aumentada. Las transaminasas habitualmente están aumentadas. Hay bilirrubinuria, el tiempo de protrombina está prolongado y hay una hipoalbuminemia. Entonces, si se fijan, entonces, todas las pruebas del perfil hepático están alteradas. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que comenzar de aquí en adelante, cuando nos toque ir a la práctica, si es que logramos realizarla, ¿ya? Son ir a buscar y a interpretar todas estas pruebas de función hepática. Cuando yo digo que mi perfil hepático corresponde a un patrón hepatocelular, cuando corresponde a un proceso obstructivo. Cuando hay un daño hepatocelular, podemos ponerle el ejemplo de una hepatitis viral. Entonces aquí la hiperbilirrubinemia, repitiendo, puede ser tanto directa como indirecta. La fosfatasa alcalina puede ser normal o algo aumentada. No se olviden que el problema habitualmente no es obstructivo. La fosfatasa alcalina sobre todo se aumenta cuando hay proceso obstructivo o congestión o éstasis a nivel de la vía biliar. Las transaminasas están aumentadas, ¿ya? Como sinónimo de un daño hepatocelular. Las bilirrubinas están más aumentadas. El tiempo de protrombina está prolongado. No hay formación de bilis. Si no hay bilis, entonces no hay emulsión de la grasa y por lo tanto no hay absorción de la vitamina K. Si hay daño hepatocelular, no hay producción de proteínas y por ende, ¿no es cierto?, bajan las proteínas. Entonces, muy en cuenta tomar estos datos, chicos, que son los correspondientes a un daño hepatocelular y las pruebas que están alteradas. En cambio, en un proceso obstructivo, el problema no está en la conjugación de la bilirrubina. El problema está en la vía biliar y que en algún segmento no deja pasar el proceso obstructivo, no deja pasar la bilis. Y entonces, ¿no es cierto? Yo tengo acá mi conducto hepático derecho, tengo mi conducto hepático izquierdo, mi hepático común, aquí tengo mi cístico y de repente aquí tengo mi colédoco. Y aquí adentro, de repente, ¿no es cierto?, tengo un cálculo. Y ese cálculo va a evitar, ¿no es cierto?, de que yo pueda hacer que pase toda mi bilis hacia el intestino. Y es en ese sentido, ¿no es cierto?, de que
va a ser más fácil de que mi fosfatasa alcalina se aumente por la congestión o la éstasis que se está causando por ese proceso obstructivo. Hay una bilirrubinuria, colesterol alto y el tiempo de protrombina que también está alterado. Entonces son dos patrones diferentes que ahí tienen para conocerlo. ¿Listo? ¿Cuáles son los métodos auxiliares de diagnóstico? Entonces aquí tenemos la ecografía, básicamente como de los gold estándar, la tomografía, radioisótopos casi ya no se utilizan, antes se utilizaba, sin embargo la RCP y la esfinterotomía, ¿ya? Se utiliza bastante, sobre todo cuando hay problemas obstructivos. Problemas obstructivos, RCP, sobre todo cuando hay una coledocolipiasis. La laparoscopía y biopsia también fuera lo ideal. Se está haciendo actualmente las biopsias hepáticas cuando hay sospecha de problemas, sobre todo de índole tumoral. Pero de forma general, para determinar algún proceso hepático inicial, el principal y inicial estudio que deben realizar es la ecografía. Si hubiera sospecha de un problema tumoral por las irregularidades que quizás vayan a informarle en la ecografía, entonces ahí saltan a la tomografía. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta aquí vamos a terminar lo que es las generalidades de eh, hígado, y vamos a tener que dejarlo para el día viernes lo que son las ictericias y las esteatohepatitis no alcohólica y alcohólica, y la siguiente semana ya estaríamos hablando de hepatitis virales y cirrosis hepática. Muy bien.